Salas de lectura. Yo soy también capacitadora de ese programa y con la inquietud de saber qué planteaba y qué retos constituía abrir una sala de lectura de manera permanente, es que quise experimentarlo y me gustó tanto que aquí sigo. Esto de promover la lectura y de compartir la lectura sobre todo es algo muy grato y enriquecedor para ambas partes. Gracias, Gloria. ¿Por qué hacer poesía en estos tiempos? Sí, es una buena pregunta. ¿Para qué sirve la poesía y por qué hacer poesía? Bueno, mira, cuando me mandaste la propuesta de hablar para qué sirve la poesía, pues de inmediato pensé, como tal vez muchos piensan, en esta doble lectura o este ámbito que se da de alguna manera en dos caminos, ¿no? Una que tiene que ver en el arte por el arte, en donde dice, bueno, la poesía pues no sirve para nada, no tiene por qué servir, es una expresión pura del alma, etcétera, ¿no? El arte por Ujú. el arte como el arte con un fin en sí mismo, una función en sí misma. Frente a la otra noción que también pues se ha discutido mucho a lo largo de la historia y que tiene que ver con el compromiso social o el arte comprometido. Eh, el arte que tiene que ver muchas veces con la denuncia, con el pronunciamiento, con el activismo incluso, y pues en ambos terrenos tenemos poetas grandes que han representado, incluso los dos caminos. Tenemos, por ejemplo, Pablo Neruda, en donde hay una militancia incluso, y este papel del poeta comprometido, pero también tenemos en el mismo, pues, esta vena más lirismo que tiene que ver con lo individual, que tiene que ver con la intimidad. O también tenemos a César Vallejo, ¿no? Por un lado, con poemas como los que vienen en Poemas Humanos, en donde vemos toda esa carga de la condición humana que tiene que ver con lo propio del ser, pero también la función social, con las problemáticas, ya sea a nivel individual o social, ¿no? Por ejemplo, en España, Aparta de mí, este cáliz, pues tenemos toda la carga de la denuncia, toda la carga de la crítica social a la guerra civil española. Entonces, estas dos vertientes se unen en muchos de los grandes poetas. Así como en Vallejo podemos encontrar poemas que hablen de la guerra civil española, pues encontramos otros en donde habla de la soledad, de la muerte, de las vicisitudes de la vida cotidiana, ¿no? De las búsquedas más genuinas del ser, como en Los Heraldos Negros, cuando nos dice hay golpes en la vida tan fuertes como del odio de Dios, ¿no? Y en ese sentido, pues todo lo que equivale a toda la condición del ser, la condición dolorosa del ser humano ante la vida, ante la existencia. Y bueno, les decía, en estos mismos poetas, pues pueden conjuntarse las dos vertientes. En Ujú. este sentido, pues podemos decir que en principio, tanto el arte por el arte como la función social que juega van de la mano. En todas las épocas podemos ver poetas más líricos, poetas más críticos. En este mismo momento, pues se habla mucho de la crítica social en la poesía. Vemos a escritores, a escritoras jóvenes hablando de la violencia, hablando de los desaparecidos, de los migrantes, de las problemáticas sociales, pero también de las cuestiones personalísimas del alma, ¿no? De las preocupaciones más íntimas del ser. Entonces, ahí están estas dos cuestiones. ¿Para qué escribir o para qué sirve la poesía? Yo creo que podríamos reflexionar en varios sentidos, más allá de si es el arte por el arte o si hay una función social crítica, pues podemos pensar en quienes ya lo han dicho, muchos poetas, en que la poesía es una revelación
del ser, es una revelación de la otredad, diría Octavio Paz, es una revelación del mundo y del ser en el mundo, ¿no? Y así tenemos grandes poemas, por ejemplo, el primero sueño de Sor Juana, en donde pues el alma sale a recorrer el mundo, a conocer el mundo. Eh, tenemos, por ahí se escucha un micrófono abierto. Bien. Eh, Vamos a pedirle nuevamente que cierren sus micrófonos eh, porque se está filtrando algún sonido, o Sí, un radio o algo así. bien. Entonces, por favor, seguimos. Sí, y bueno, en este rubro de la revelación del misterio, pues tenemos, por ejemplo, la poesía mística, ¿no? Y este sentido de lo divino, salud, salud, salud. Y este sentido de lo divino, esta búsqueda pues del ser trascendente, de Dios, pero por otro lado, no solamente la búsqueda de lo divino como tal, tenemos poetas nacidas, por ejemplo, en la década de los 50, poetas mexicanas, en donde la meditación o la comunión con el ser está dentro de las prácticas culturales cotidianas, ¿no? Pienso en la meditación como tal, que podemos ver de pronto en algunos versos, en el entramado de los poemas, por ejemplo, del Sacros, de Miriam Moscona. De pronto ahí encontramos pues la iniciación de la poesía dentro del ámbito de la meditación, ¿no? En este sentido, también tenemos pues la poesía religiosa, que es una vertiente que, digamos, no necesariamente como la poesía mística en esa búsqueda, sino simplemente también a lo mejor como una práctica específica que tiene que ver con alguna religión en especial, ¿no? Pero por otro lado, también cuando hablamos de ¿para qué sirve la poesía además de revelar el misterio último del ser y además de revelarnos esa aspiración hacia lo divino en esta búsqueda de horizontal, podríamos decir? Pues también está la revelación de mundos. La poesía sirve para revelarnos mundos, digamos, para abrirnos los ojos como lectores y mostrarnos lo que de otra manera pues difícilmente se ve, ¿no? En este sentido, podemos pensar, por ejemplo, cuando no nos ha ocurrido a nosotros algo o que no habíamos pensado en una imagen, en un suceso, y a través del arte en general y por supuesto de la poesía somos capaces de ver, ¿no? De ver aquello que a lo mejor ahí estaba en el mundo cotidiano, que a lo mejor estaba frente a nuestros ojos, pero aquí funciona la metáfora, como decía Aristóteles, la metáfora pone las cosas ante los ojos, nos hace verlas. Entonces, para ser visible, de ahí que la poesía, en este sentido paradójico, cumpla una función importantísima a nivel social, porque es hacer visible lo no visible, es evidenciar aquello que se está obviando, ¿no? Hay una poeta brasileña, todavía vive, Adelia Prado, que en este sentido dice, la poesía nos ayuda a rescatar las cosas que están a punto del olvido, ¿no? Aquellas cosas, aquellas actitudes del ser humano que van quedando un poco empolvadas en la percepción diaria, ¿no? Entonces, la poesía ayuda a rescatar del olvido situaciones, aspectos, cosas, actitudes, de pronto, personas que se vuelven visibles a través de nuestros versos. En ese sentido, la poesía revela tanto mundos internos como mundos externos, ¿no? Por ejemplo, la poesía amorosa, la poesía que habla de la soledad, de la muerte, de la enfermedad, de tantas cosas por las que vamos pasando como seres humanos, de la vejez, de la infancia, de las distintas etapas, y en este sentido, pues va cumpliendo una función vital. Es decir, la poesía nos hace detenernos
y reflexionar sobre sentimientos, sobre momentos de nuestra existencia. También podemos decir que la poesía revela recuerdos, que revela experiencias pasadas, ¿no? Mm. Tanto experiencias pasadas personales que pueden tener que ver con, por ejemplo, genealogía del poeta, de la poeta, cuando en poemas como los de Gloria Hervitz, en Migraciones, podemos ver que habla de sus abuelas, de su abuela judía, de su abuela católica, de las abuelas que de alguna manera van compenetrándose en ese mundo poético y que van dando identidad, en este caso, a la poeta. En este sentido, podríamos decir que la poesía tiene que ver muchísimo con el modo de ser en el mundo del poeta o de la poeta, ¿no? Ujú. Pero también, hablando de la función social o volviendo a la función social, pues la poesía revela con V y la poesía revela con B, Ujú. ¿no? Es decir, revela el misterio, pero también se revela ante el mundo, porque la poesía es un grito de liberación, de ahí que muchos poetas para los sistemas políticos, sociales y culturales sean peligrosos, entre comillas. ¿Por qué? Porque ahí está la denuncia en ese sentido, ¿no? El aspecto de denuncia pues se va ligando a esta cuestión, ¿no? Y entonces el revelarse, pues nos habla de mostrar problemáticas sociales, en este caso, problemáticas sociales como la violencia, por ejemplo. ¿No? Como les decía hace unos momentos, cuestiones relacionadas con la migración, cuestiones relacionadas dentro de la violencia con toda esa gama. Hay poetas muy jóvenes que nos están hablando de las desaparecidas, que nos están hablando de poéticas del cuerpo, que tiene que ver pues con todas estas no sé, agresiones, podríamos decir, que se están viviendo, desde la desaparición, la mutilación, el sometimiento, distintos tipos de violencias, ¿no? Y ahí vemos que mucha gente joven, no sé, yo lo veo, por ejemplo, en muchas de mis alumnas que están haciendo tesis, que están haciendo trabajos de investigación, se interesan mucho por ver cómo está siendo representada los distintos tipos de violencia de las mujeres, por ejemplo, de manera específica, ¿no? Entonces, en este sentido, pues vemos que la poesía, por un lado, no sirve porque no tiene que servir, es decir, no tiene un papel en ese sentido de cumplir una función necesariamente, pero por otro lado sirve para todo. Es decir, es decir, tiene una función ancilar también, ¿sí? Porque por un lado, la literatura en general, decimos, la literatura, ¿qué es? ¿Qué es la literatura sin la historia? ¿Qué es la literatura sin la geografía? ¿Qué es la literatura sin la música? ¿Qué es la literatura sin todas las ciencias y las artes, no? Ya lo decía Sor Juana en su respuesta a Sor Filotea de la Cruz, necesito de todas esas ciencias ancilares para llegar a la ciencia madre, que ella decía, pues es la teología, ¿no? Para estudiar las Sagradas Escrituras, ella decía, pues yo necesito saber de geografía para ver dónde queda la Tierra Santa, necesito saber de música para comprender el sonido de las trompetas de Daniel, etcétera, ¿no? En este sentido, la poesía pues tiene un papel fundamental en la sociedad, es decir, tiene un papel de reconciliación. Nos reconcilia como seres humanos con nosotros mismos y nos reconcilia con el compromiso social que tenemos como seres sociales.